Hace muchos años descubrí que uno de los mayores obstáculos para el crecimiento humano son las emociones negativas. Estas emociones son como cadenas invisibles que limitan la paz mental y la felicidad. No me refiero al dolor que sentimos al perder a un ser querido o al pasar por una tragedia. Hablo de esas emociones diarias que roban energía, que afectan la salud y que deterioran nuestras relaciones. También interfieren en nuestra independencia financiera y en el sentimiento de logro personal. Yo, Brian Tracy, descubrí que el propósito esencial de la vida es alcanzar niveles más altos de paz, de serenidad y de felicidad. Sin embargo, algo se interpone en ese camino. Cuando nos detenemos a pensar qué nos frena, casi siempre encontraremos emociones negativas. Por eso resulta fundamental aprender a eliminarlas. Aquí aparece el tema de la responsabilidad. He comprobado que hay una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que asumimos y la libertad que sentimos. Imaginemos una escala. En el punto más alto está la persona responsable, alguien seguro de sí mismo que no busca excusas. En el extremo opuesto está la persona irresponsable, alguien que siempre culpa a otros o se justifica. Todos nos encontramos en algún lugar de esa escala y cada decisión que tomamos nos lleva hacia arriba o hacia abajo. Lo sorprendente es que a mayor responsabilidad aceptada, mayor control se experimenta en la vida, y cuanto más control tenemos, más libertad sentimos. La libertad no es un lujo, es la base real de la felicidad. Significa vivir sin cadenas, significa decidir por uno mismo el rumbo de la vida. Las emociones positivas nacen de esa libertad. Son emociones como el amor, la alegría, la energía y el entusiasmo. Cuando se pierde la responsabilidad, todo lo contrario ocurre. Aparece la fragmentación interna, la sensación de ser víctima de circunstancias externas, y eso inevitablemente abre la puerta a emociones negativas. Tenga en cuenta esto, la irresponsabilidad es una de las raíces más profundas de las emociones negativas. Cuando dejamos de asumir la responsabilidad, perdemos el control, y cuando el control desaparece, también desaparece la libertad. Entonces comenzamos a vernos a nosotros mismos como marionetas movidas por fuerzas externas. Esa pérdida interna nos lleva a la frustración, al resentimiento y a la falta de paz. En cambio, cada vez que elegimos responsabilizarnos por nuestras acciones y por nuestra vida, recuperamos poder personal, recuperamos el control y con él la libertad. Esa libertad nos permite vivir con mayor entusiasmo, nos permite crear relaciones más sanas y alcanzar logros que nos llenan de orgullo. La verdadera felicidad surge cuando sentimos que somos dueños de nuestro camino. Muchos al principio piensan en excusas, piensan en sus padres, en la infancia, en la economía o en las circunstancias que no fueron favorables. Sin embargo, cuando entendemos que esas excusas solo nos atan, comenzamos a liberarnos. La clave está en dejar de justificarnos, la clave está en tomar control. Grandes pensadores y psiquiatras lo afirmaron, no existe realmente una enfermedad mental como tal. Lo que existe son grados de irresponsabilidad. Una persona que se aleja de la responsabilidad se acerca a la inestabilidad emocional. En cambio, una persona que asume responsabilidad se fortalece mentalmente. Esto tiene un impacto directo en nuestro futuro. Si queremos avanzar en la vida, debemos dejar atrás excusas y culpas. Debemos elegir la responsabilidad como principio de acción, porque en ella está el camino hacia la felicidad, hacia la salud emocional y hacia el éxito personal. Ahora quiero invitarte a detenerte un instante. Si este mensaje está conectando contigo, suscríbete y comparte. Aquí comunicamos para despertar una mentalidad millonaria y fortalecer la disciplina que lleva a la abundancia. Y déjame en los comentarios una frase que refleje tu compromiso con dejar atrás esas emociones que ya no te sirven. Escribe: hoy decido soltar las emociones negativas y tomar el control de mi vida con responsabilidad y claridad. Ese será el punto de partida de tu verdadera libertad emocional. Existe una relación directa entre la responsabilidad que aceptamos y el poder o influencia que logramos. Esto también se refleja en la posición y el estatus que alcanzamos en el trabajo. Ocurre ahora y ocurrirá en el futuro. En la parte más alta de la escala se encuentran las personas que asumen la responsabilidad total. El poder y las oportunidades siempre se dirigen hacia ellos. En el extremo contrario está quien no asume nada. En casos extremos hablamos de alguien completamente irresponsable, alguien sin control sobre sí mismo, una persona que debe ser restringida para su propia seguridad y la de los demás. Esa es la diferencia entre vivir con control y libertad o no tenerlos en absoluto.
Cada vez que tomamos la decisión de hacernos responsables, subimos en esa escala. Cada vez que optamos por excusas, descendemos. Este movimiento no es casual. Refleja el nivel de madurez y el grado de control que ejercemos en nuestra vida. Ahora pensemos en el vínculo entre irresponsabilidad y emociones negativas. Imaginemos un árbol, el árbol de las emociones negativas. Sus ramas están cargadas de frutos dañinos. El miedo, la duda, la culpa, el odio, la envidia, el resentimiento. Estas emociones han atrapado a las personas durante años. Los expertos han identificado más de 50 emociones negativas. Sin embargo, estas son las más poderosas. Incluso todos tenemos una favorita. Puede ser los celos, puede ser la autocompasión. Y cuando todas se concentran en un mismo punto, terminan en un mismo lugar. La rabia. Esa rabia se expresa hacia adentro enfermándonos, o hacia afuera dañando a quienes nos rodean. Este árbol no crece solo, tiene raíces profundas que lo alimentan, y esas raíces son dos: la justificación y la identificación. La justificación consiste en convencernos de que tenemos derecho a sentirnos así. Lo repetimos a nosotros mismos o a otros. Es el combustible que mantiene con vida esas emociones. La otra raíz es la identificación. Significa tomar las cosas como algo personal, involucrarnos de forma tan intensa que perdemos la objetividad. Por eso se dice que quien es su propio abogado tiene un mal cliente, y quien es su propio doctor tiene un mal paciente. Nos volvemos jueces y víctimas de nuestra propia situación. La verdad es que nadie puede permanecer negativo demasiado tiempo sin estas dos raíces. O justificamos lo que sentimos, o lo tomamos de manera personal. Pensemos en un ejemplo. Si alguien comenta que un coche fue chocado en el estacionamiento, no nos afecta. Pero si nos dicen que ese coche era el nuestro, la emoción aparece, y quizá con mucha fuerza. Aquí está la clave. Siempre elegimos nuestra respuesta. Podemos eliminar la justificación y la identificación. ¿Cómo? Evitando juzgar, no emitiendo condenas sobre lo que ocurre, permaneciendo neutrales. La neutralidad corta la energía que alimenta esas emociones. Las emociones negativas empiezan como chispas, crecen cuando hablamos de ellas, cuando buscamos razones para sostenerlas, cuando nos identificamos con el problema, entonces se vuelven llamas que consumen nuestra mente. La solución es desidentificarnos, recordar que el problema existe pero que no somos el problema, que hay una dificultad pero no nos define. Cuando dejamos de justificar y dejamos de identificarnos, nos liberamos. Las emociones negativas pierden fuerza, la calma regresa y con ella recuperamos energía y claridad para seguir avanzando. ¿No te ha pasado que alguien llega con un problema y te involucras tanto que terminas molesto? La otra persona ya soltó el tema, pero tú sigues atrapado en la emoción. Eso ocurre porque lo tomaste de manera personal. La clave para liberarte de estas emociones es cortar el tronco del árbol de lo negativo. Ese tronco es la culpa. La culpa es el núcleo de casi todas las emociones dañinas. Representa el 99% de ellas. Para comprenderlo mejor hay que recordar algo esencial. Las emociones negativas no vienen de afuera, no dependen de lo que hacen otras personas ni de lo que ocurre en el entorno. Nacen de nuestra propia respuesta frente a las situaciones. Dos personas pueden enfrentar el mismo evento y reaccionar de manera opuesta. Imaginemos un embotellamiento, una persona se altera, se enoja, pierde el control. La otra lo toma con calma. El hecho es el mismo, la diferencia está en la respuesta. Incluso la misma persona puede reaccionar de dos formas en días distintos. Un día llega tarde y explota, otro día sale con tiempo y se lo toma con tranquilidad. Esto demuestra algo muy poderoso. Siempre somos libres de elegir la calidad de nuestra vida emocional. Nadie nos hace enojar, nadie nos genera tensión, nadie nos obliga a sentir frustración. Somos nosotros quienes decidimos cómo reaccionar. Y si no somos conscientes, caemos en un patrón repetitivo, un patrón de culpar a otros. La culpa es la raíz más fuerte de todas. Cuando dejamos de culpar a los demás, derribamos el árbol de las emociones negativas, y cuando ese árbol cae, todo se apaga. Es como un árbol de Navidad. Mientras está enchufado, las luces brillan, pero si desconectas el cable, todo se apaga de golpe. ¿Cómo podemos desconectar ese árbol? Usando la ley de la sustitución. Esta ley afirma que la mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez, y ese único pensamiento determina la reacción emocional. Entonces, cuando aparezca una emoción negativa, reemplázala de inmediato. Usa una afirmación poderosa: soy responsable, soy responsable, soy responsable. Cada vez que lo repites, tomas el control. Al instante te colocas en el asiento del conductor. Es imposible decir soy responsable y al mismo tiempo sentir una emoción negativa. Una desplaza a la otra.
Esta frase es como un interruptor que corta la energía del árbol. Puedes aplicarlo en cualquier situación. Piensa en esa persona o problema que te molesta cada vez que lo recuerdas. En cuanto aparezca esa imagen, repite: soy responsable. Hazlo una y otra vez. Verás cómo se neutraliza la carga emocional. Aquí es importante diferenciar dos conceptos. Responsabilidad no es lo mismo que culpa. La culpa siempre mira hacia el pasado, se enfoca en lo que ya no puede cambiarse. La responsabilidad, en cambio, mira hacia el futuro. Nos invita a preguntarnos qué podemos hacer ahora, no quién fue el culpable, no quién cometió el error, sino qué acción concreta puedo tomar en este momento. Al asumir responsabilidad, dejamos de llorar sobre lo que ya pasó, comenzamos a buscar soluciones. El irresponsable se queda atrapado en la pregunta ¿quién lo hizo? El responsable se enfoca en qué podemos hacer ahora. Esa diferencia define el rumbo de nuestra vida. El día en que eliminemos la culpa será el día en que empezaremos a vivir con plenitud, porque al derribar la culpa se desvanecen las emociones negativas y con ellas desaparecen la mayoría de los problemas que nos separan de la felicidad y de la paz interior. Quiero explicar por qué hago tanto énfasis en las emociones negativas. Descubrí algo que me impactó y cambió mi forma de ver la vida. No podemos avanzar más allá de la medida en que soltemos esas emociones. No hay progreso real si seguimos cargándolas. Puedes tener sueños, proyectos y metas, pero solo llegarás tan lejos como tu capacidad para liberarte de lo que te ata por dentro. Aceptar esto no es fácil. Sobre todo cuando relacionamos esas emociones con alguien más o con una situación externa. Nos cuesta mucho decir yo soy responsable. Nos hemos acostumbrado a culpar durante tanto tiempo que parece imposible cambiar la narrativa. Sin embargo, la práctica hace la diferencia. Al repetir soy responsable una y otra vez, se crea un cambio. Al inicio cuesta, incluso puede sentirse forzado, pero mientras más lo repites, más sencillo se vuelve. Y llegará un momento en que al pensar en esa persona o situación puedas neutralizar de inmediato el pensamiento negativo. Esto se logra aplicando la ley de sustitución. La mente solo puede sostener un pensamiento a la vez. Si en ese momento insertas la frase soy responsable, desplazas lo negativo y tomas el control. Hay otra afirmación poderosa que conecta con la autoestima y también ayuda a desactivar emociones dañinas. Es decirte, no importa lo que alguien diga o haga, sigo siendo una persona valiosa e importante. No importa cómo termine esta situación, sigo siendo valioso e importante. Esta convicción es una base sólida frente a cualquier dificultad. El recorrido natural de la vida lo confirma. De niños no cargamos emociones negativas. Los bebés solo sonríen o lloran por necesidad. La negatividad no forma parte de ellos. Con el tiempo comenzamos a imitar lo que vemos en padres, familiares y maestros. Y así vamos construyendo un saco invisible de emociones negativas que cargamos a lo largo de los años. Ese saco crece en la adolescencia. Nos reunimos con amigos y hablamos de lo dura que fue la niñez, de lo injustos que fueron los padres o maestros. Ya de adultos parece que la madurez se mide por la cantidad de emociones negativas acumuladas, como si fuera normal arrastrar quejas, resentimientos y frustraciones. El resultado es evidente. En muchas conversaciones bajamos la guardia y compartimos con otros cuánto hemos sufrido. Usamos nuestras emociones negativas como moneda de intercambio. Yo muestro mis heridas y tú me muestras las tuyas. Es como un mercado en el que se negocian historias dolorosas, historias de malas relaciones, de jefes insoportables, de situaciones injustas. El problema es que cada vez que hablamos de lo negativo lo mantenemos vivo. Funciona la ley de concentración. Lo que se cultiva con pensamientos y palabras se fortalece. Pero hay algo que pocos saben. Las emociones negativas son frágiles, no son permanentes. Si no se alimentan, mueren. Son como un fuego que necesita combustible. Si no hay nada que lo sostenga, la chispa se apaga. Todos hemos vivido algo así. Estás preocupado por un problema. Ocupa tu mente todo el tiempo. Luego entras en una actividad intensa durante horas. De pronto notas que dejaste de pensar en eso. El problema no desapareció, pero la preocupación se apagó. Solo regresa cuando vuelves a recordarlo y lo alimentas otra vez. El adulto maduro entiende esto. No arrastra las emociones negativas. Las deja atrás como basura que se tira en un contenedor. Cuando alguien le pregunta cómo está, responde con entusiasmo. Habla de lo bueno, habla de lo que funciona, porque sabe que hablar de lo negativo solo lo hace crecer. En cambio, quien vive atrapado en problemas habla de ellos a cada instante y por eso nunca logra resolverlos, porque al que se enfoca en lo negativo siempre le llega más de lo mismo y al que deja de alimentarlo hasta lo poco que queda se le quita.
Ahora quiero hacer una pausa. Si este mensaje conecta contigo, suscríbete a este canal. Este espacio es para quienes deciden transformar su vida con disciplina y mentalidad de abundancia. Ahora dime en los comentarios qué emoción negativa necesitas dejar atrás. Tu respuesta honesta puede ser el inicio de un cambio profundo. Este es un punto crítico dentro de las relaciones, algo que aprendí en mis estudios y también en la vida real. Todos hemos pasado por sufrimientos y lo curioso es que mucha gente se aferra a su propio dolor, lo tratan como si fuera parte de su identidad. Piensan que han pagado demasiado por él, han invertido emociones, pensamientos y años de su vida en sostenerlo, por eso no quieren soltarlo. Cuando alguien les dice que lo olviden o que lo dejen atrás, se resisten. Responden con frases como "no puedo hacerlo" o "sabes cuánto he sufrido". Lo justifican recordando cuánto esfuerzo emocional han puesto en una relación, en un trabajo o en una meta. Esa inversión se vuelve la excusa para mantener vivo el sufrimiento. He escuchado a miles de personas hablar de sus problemas de pareja. Me dicen que llevan años en un matrimonio o relación y ya no son felices. Les pregunto por qué no hacen algo para cambiar y me responden: después de todo este tiempo, ¿cómo voy a dejarlo? Pero la verdad es otra. La vida promedio de una persona hoy está entre los 75 y 80 años, incluso va en aumento. Es probable que para fin de siglo la esperanza de vida esté en 85 o 90 años. Eso significa que alguien de 20, 30, 40 aún tiene décadas por delante. Entonces, hago una pregunta directa. ¿Quieres vivir otros 20 o 30 años en la misma situación actual? La respuesta honesta siempre es no. El problema está en que las personas aman su sufrimiento, lo defienden como si fuera un tesoro, y lo odioso es que también se niegan a dejarlo ir. Por eso comparto un consejo que me dio un psicólogo. Es simple pero muy poderoso. Cuando alguien te hable de sus problemas, escucha con empatía. Es bueno dejar que se expresen, pero tarde o temprano hay que devolverles la responsabilidad con una pregunta. Tú eres el responsable de tu vida. ¿Qué vas a hacer al respecto? Cuando haces eso ocurren dos cosas. Los buenos amigos lo entienden, te dirán que tienes razón, que deben cambiar algo y usarán esa conversación para aclarar sus pensamientos, incluso sin pedir más consejos, porque en realidad la mayoría no necesita grandes consejos, solo un empujón para organizar sus ideas. Pero también encontrarás a los otros, personas que solo quieren hablar de sus problemas. Una y otra vez repiten lo mismo, no buscan soluciones, solo quieren atención, y lo hacen para sentirse acompañados en su dolor. Es una tendencia muy común en nuestra sociedad hablar de problemas no para resolverlos, sino para mantenerlos vivos. Ellos te ven de una manera curiosa, como si fueras solo un par de ojos atentos y un par de orejas bien abiertas, con la boca cerrada. No les interesan tus experiencias, solo quieren que asientas con la cabeza y los escuches, aunque no tengan la mínima intención de cambiar. Si dudas de esto, hay un método sencillo para comprobarlo. La próxima vez que alguien así llegue con sus quejas, escucha un rato y luego dile: gracias por contarme lo tuyo, ahora quiero compartirte mis propios problemas. Verás cómo buscan una excusa para irse. Revisan el reloj, inventan una cita y desaparecen. Y aquí viene el punto final. Cuando hablamos de soltar emociones negativas, la mayoría de las personas dicen estar de acuerdo, prometen que dejarán de culpar, que asumirán la responsabilidad de su vida, que se harán cargo de sus decisiones, pero siempre hay una excepción. Siempre queda esa única persona o esa única emoción negativa que no quieren soltar, ese resentimiento guardado durante años. Y justo ahí está el verdadero reto, porque si no lo dejas atrás, nunca podrás ser completamente libre. Imagina que recibes un automóvil de lujo, un vehículo nuevo de fábrica, perfecto en apariencia, brillante y sin una sola falla visible. Se trata de un Mercedes que en el mercado costaría decenas de miles de dólares. Un coche que cualquiera desearía conducir. Sin embargo, hay un detalle oculto. En la parte delantera, una de las ruedas está bloqueada. No se mueve por una falla mecánica. Todo parece impecable menos ese punto. Ahora imagina que te subes. Ves el interior impecable. Los controles, la tapicería, el tablero, todo en condiciones excepcionales. Arrancas el motor, pisa el acelerador. ¿Qué sucede? El coche ruge con potencia. Pero como esa rueda está trabada, no avanza. El carro comienza a girar sobre sí mismo, una vuelta tras otra. Se mueve en círculos sin lograr avanzar un solo metro. Gasta combustible, genera ruido, consume energía, pero al final sigue en el mismo lugar. Este auto es una metáfora de la vida humana. Puedes tener talento, puedes tener salud, oportunidades y una gran capacidad. Sin embargo, si cargas con una sola emoción negativa sin soltarla, el efecto será igual al de esa rueda bloqueada. Estarás en el mismo punto siempre. Giras en círculos día tras día.
Y aunque aceleres más fuerte, aunque pongas más esfuerzo, no habrá progreso real. El problema no es la falta de recursos ni de cualidades. El verdadero freno es esa emoción que no se ha liberado. La mayoría de personas no fracasan por falta de inteligencia ni por ausencia de oportunidades. Muchos tienen preparación, tienen estudios, incluso tienen personas que los apoyan, pero su vida parece girar en bucles interminables. Día tras día enfrentan los mismos problemas. Y cuando miramos con atención, descubrimos que en el fondo hay una emoción atrapada, una herida que nunca cerró, una sensación de culpa que se convirtió en una carga invisible, culpa hacia alguien del pasado, hacia una situación que marcó, hacia una persona que les hizo daño y que aún ocupa espacio en su mente. El enojo o el resentimiento se vuelven cadenas que atan, y entonces la vida se repite como un círculo vicioso. Lo triste es que muchos llegan a encariñarse con su propio sufrimiento, lo alimentan, creen que es parte natural de la vida, se convencen de que otro es el responsable de lo que sienten, de que alguien les quitó dinero, les arrebató una relación, les dañó el camino. La clave está en romper con esa ilusión. El secreto está en practicar la ley de la sustitución. Cada vez que una emoción negativa aparezca, reemplázala de inmediato. Recuérdate una y otra vez, soy responsable de lo que pienso, soy responsable de lo que siento, me quiero a mí mismo y asumo la responsabilidad de mi vida emocional. Nada externo puede robar la paz de mi mente, solamente yo decido, solamente yo elijo cómo reaccionar, solamente yo soy dueño de mi vida interior.